Bienvenidos, estimados amigos televidentes. Estamos en la cuarta edición del programa agropecuario Saber Agropecuario. Por esta parte les saludo a Wendy Nicaragua, transferencista del INTA, y con mucho gusto vamos a desarrollar el tema que nos compete esta semana. Vamos a hablar en el marco de la formación, información y capacitación del sector agropecuario. Este es un programa que se desarrolla a nivel nacional, afianzado con el CONICYT y las instituciones que formamos parte del sistema de producción, consumo y comercio. Entonces, un tema muy importante que debemos de tomar en esta temporada del ciclo productivo es el manejo de las plagas y enfermedades en los cultivos de granos básicos. Para ello me acompaña el compañero Gonzalo Brenes, el investigador agropecuario del INTA, y también el ingeniero Holman Fuentes. Él es analista agropecuario del MEFCA. Más adelante nos va a acompañar el ingeniero Israel López, investigador agropecuario también del cultivo de arroz, y el ingeniero Ronaldo Calderón, investigador agropecuario en el cultivo de frijol. Vamos a dar inicio, compañeros, mucho gusto, bienvenidos. Gracias. Vamos a dar inicio con el tema de plagas y enfermedades en el cultivo de maíz. Recordemos que hay muchas afectaciones en este cultivo y principiando, ¿verdad?, con que se dan pérdidas por afectaciones de plagas y enfermedades, ¿no? ¿Así, compañero Gonzalo? Así es. Bien, dicho esto, quiero lanzarles la primera pregunta. ¿Qué podemos hacer para identificar cuáles son esas plagas que afectan a las enfermedades, que afectan al cultivo de maíz? Holman. Gracias, Wendy. Efectivamente, estaremos hablando un poco de lo que son las plagas del cultivo de maíz, ¿verdad? Ya que estamos comenzando con nuestro ciclo productivo, el plan de producción 2020, sano y seguro, gracias a Dios que está impulsando nuestro bien gobierno de reconciliación, ¿verdad? En este sentido, vamos a abordar una de las plagas, Wendy, que atacan el cultivo de maíz, el gusano cogollero, ¿verdad? Es bien común dentro de los productores, puede provocar pérdidas económicas si no se atienden a tiempo, entre un 30 a un 50%, por lo tanto hay que darle, es una plaga de importancia agrícola. Parte de los daños que puede ocasionar esta plaga, en el caso de los cultivos como el maíz, es defoliación de lo que es el cogollo. Es una plaga que se presenta desde las primeras etapas del cultivo. La plaga del cogollero viene causando defoliaciones a nivel del cogollo. Normalmente tiene una característica que por su parte de canibalismo reduce las larvas a una por planta, y cuando la afectación y el daño se va avanzando en nuestro cultivo, esta larva busca el cogollo, que es cuando ya permanece alimentándose y provoca algo que se conoce como cogollo muerto. Sin embargo, hay alternativas pues, que se pueden tomar en cuenta en este sentido. Esa es una de las características del ataque del gusano cogollero. También cuando hay ataque de cogollero podemos identificarlo porque cuando él va comiendo, va dejando excretas sobre la marcha de la hoja, va a estar comiendo, y pues es por ello de que representa una plaga de importancia agrícola, como lo mencionaba. Es correcto, Holman. Recordemos que el cogollero está presente casi en la mayoría del territorio nacional, ¿verdad? Así es, yo creo que es de todo conocido, ¿verdad? Nuestro primer ciclo productivo, ahorita en la parte primera, es cuando nuestros productores aprovechan el establecimiento principalmente de este rubro, pues, de granos básicos en nuestro país. Ok, Holman, vamos a ver una medida de control para este famoso cogollero. Aprovechemos y veamos este video. Lo primero que tenemos que hacer para poder controlar el gusano cogollero es conocer su ciclo de vida. Lo más importante al conocer el ciclo del gusano cogollero es que nosotros podremos determinar cuándo es el momento oportuno para realizar el control de esta plaga. Por ejemplo, cuando es adulto en estado de mariposa, el ciclo dura de 10 a 12 días. Posteriormente, estos adultos ponen unos 1000 huevecillos y esta etapa dura de 3 a 5 días. Luego de tener las posturas de huevecillos, pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa de larva. En este caso, nosotros vamos a tener 6 tipos de larvas de gusano cogollero y este periodo dura entre 14 a 22 días. Posteriormente, estos gusanos caen al suelo y se hacen una pequeña casulla llamada pupa. Y esta etapa dura de 7 a 13 días. Luego de que esta pupa cae al suelo, se vuelve a abrir el ciclo y se convierte en mariposa. En total, la duración del ciclo de vida del gusano cogollero es entre 24 a 40 días.
A continuación vamos a hacer el monitoreo de la principal plaga que ataca el cultivo de maíz, que es el gusano cogollero. Algo que debemos de tener en cuenta es que este monitoreo lo vamos a hacer en horas de la mañana, de 5 a 7 de la mañana, o en la tarde de 4 a 5 de la tarde, para que nosotros podamos encontrar insectos en la parcela. Si nosotros lo hacemos en horas que haya muy caliente el sol, ahí no vamos a encontrar ningún gusano. Cuando nosotros ya tengamos la parcela seleccionada, vamos a marcar 5 puntos al azar dentro de la parcela. Estos 5 puntos no deben de ser ni de muy a la orilla, ni muy al centro de la parcela, para que nosotros podamos tener un índice de cuántos gusanos vamos a encontrar en total en la parcela. Aquí tenemos el primer punto a muestrear. Estos puntos, como les dije, los vamos a tomar al azar. De este punto que tenemos aquí, vamos a tomar un total de 10 plantas. Vamos a identificar los gusanos que encontramos, los vamos a contar y los vamos a anotar en un cuaderno. Uno de los indicadores para determinar si una planta está siendo atacada o no por gusano cogollero son estas rayas que el gusano le hace en la hoja. Generalmente vamos a tener 2 rayas a un lado y 2 rayas al otro. Cuando nosotros encontremos daños como este, esto significa que ya el gusano ya se ha ido. Pero cuando nosotros tengamos una planta como esta, donde todavía encontremos excremento del gusano, eso significa que los gusanos todavía están aquí. Ellos están causando su daño en la etapa más pequeña de larva. Y aquí nosotros podemos capturar y ya lo contamos dentro de nuestro muestreo. Con mucho cuidado nosotros separamos las hojas y aquí podemos encontrar otro gusano. Solo en una planta ya hemos encontrado 2 gusanos. Lógicamente lo vamos a contabilizar y lo vamos a eliminar. En algunos de los casos, el gusano lo vamos a encontrar más cerca del tallo y con una larva incluso aún más grande. Aquí es cuando está causando el mayor daño en la planta. A él lo vamos a encontrar haciendo estos pequeños daños en el tallo de la planta. Lo peor es que lo hacen las hojas nuevas y eso evita el crecimiento de la planta. Aquí lo vamos a eliminar y lo vamos a contabilizar. Anotamos el número de gusanos que encontramos por cada muestra y eso lo vamos a hacer en las 5 muestras que seleccionamos en la parcela total. Después que ya hemos terminado de hacer el muestreo, en cada una de las estaciones que agarramos al azar, nosotros determinamos que tenemos 45 larvas en total. Estas 45 larvas las vamos a dividir entre el número de muestras, que fueron 5. Entonces nosotros tenemos 9 larvas como una media por cada muestra. Nosotros podemos determinar también que entre 4 y 6 larvas por metro cuadrado, la incidencia de la plaga es baja. Si nosotros tenemos de 6 a 10 larvas por metro cuadrado, ahí sí ya tenemos una incidencia intermedia. Por ende, debemos realizar prácticas culturales o prácticas de manejo que nos ayuden a controlar esta plaga. Para realizar las prácticas de manejo agroecológico de plagas, nos va a acompañar Joel Jiménez. Él es técnico de investigación e innovación aquí en el municipio de Ciudad Sandino. Cuéntenos, Joel, cuáles son los materiales que vamos a usar y cuáles son las prácticas que vamos a necesitar para controlar el gusano cogollero. Para realizar el control del gusano cogollero, nosotros pues vamos a utilizar la mitad de un envase, pichinga o como le queramos llamar, y adicional pues utilizamos tierra o acerrín. Nosotros, ¿verdad?, es una práctica que realizamos para evitar que se propague el gusano y nos cause más daño. Entonces vamos a proceder a la práctica, vamos a proceder a sacar la tierra. En caso de que no queramos utilizar acerrín o tierra, podemos utilizar arena también. Vamos a proceder a hacer la práctica. En el cultivo, pues vamos a dar inicio aplicando tierra. Se utiliza de esta manera, utilizamos estos 3 dedos, agregamos al cogollo planta por planta y esto lo que va a ocasionar asfixia al gusano. Posteriormente vamos a evitar pues que se propague.
Esta práctica la realizamos preferiblemente en la mañana porque el gusano es donde ataca, de las 4 a las 6 de la mañana, porque ya a las 7 él ya ha comido y se introduce posteriormente hacia el fondo de la planta para evitar que él se estrese o la calor lo golpee, entonces se introduce hacia el fondo de la planta. Ok, Holman, ¿tenemos otras opciones aparte de esta que vimos? Claro que sí, Wendy. En el caso del gusano cogollero, nosotros podemos aplicar también la parte de tierra, podemos hacer uso de acerrín a nivel del cogollo y esto nos permite a nosotros controlar el cogollero. También el agua sirve como un medio de controlador. Cuando hay agua y se llena el cogollo, también sirve como una parte de controlador en este gusano cogollero y así se reducen los niveles de incidencia de la plaga. Muy bien, Holman, te agradezco mucho. Eso es en cuanto a plagas, pero en cuanto a enfermedades, don Gonzalo, ¿qué podemos ir conociendo en el transcurso de esta etapa en el cultivo de maíz? Ok, bueno, como todo cultivo hay que saber, ¿verdad?, que tienen interacción con el medio ambiente. Esto ocasiona, ¿verdad?, que haya presencia de plagas y enfermedades. ¿Cuáles son los cultivos que no nos afectan las plagas y enfermedades? Son aquellos que se hacen en condiciones controladas. En el caso de los granos básicos son sembrados de temporal y están naturalmente expuestos a que sean dañados por las plagas y las enfermedades. Yo voy a hablarles específicamente de 4 enfermedades, ¿verdad?, que son las principales en el cultivo del maíz. Quiero comenzar con una que es transmitida por una chicharrita, ¿verdad?, que se llama achaparramiento. Los productores lo conocen como lapiado del maíz, ¿verdad? Es una enfermedad que da principalmente en el corredor seco de Nicaragua. ¿Por qué en el corredor seco? Porque existen todas las condiciones ambientales de temperatura, ¿verdad?, y humedad relativa para que la chicharrita se incremente y cause daño. ¿Qué es lo que transmite la chicharrita? Porque la chicharrita es un transmisor de enfermedades, en este caso virus. La chicharrita transmite 2 tipos de virus, que es el micoplasma y espiroplasma, que son 2 enfermedades que funcionan en la planta del maíz. La chicharrita ataca el maíz en los primeros estadios de crecimiento, ¿verdad? Una vez que sembramos el maíz, 2, 3, 4, 5 días después del nacido, la chicharrita lo que hace es transmitir la enfermedad. Esta enfermedad no se mira a corto plazo, se mira hasta después que el cultivo comienza a florecer. Entonces es un problema serio de saber si tenemos o no la enfermedad. Entonces aquí los productores tienen que estar muy atentos y claros a hacer monitoreo de la chicharrita. El momento oportuno para hacer este monitoreo y ver si realmente tenemos chicharrita en nuestro cultivo es principalmente o por la mañana o por la tarde. ¿Por qué? Porque en ese momento no están los rayos solares, ¿verdad? La chicharrita con los rayos solares se esconde y no la vamos a encontrar. Entonces el muestreo tiene que ser por la mañana o por la tarde. Si el recuento de chicharrita encontramos una chicharrita presente, necesitamos hacer control. Y el control debe ser efectivo porque acuérdense que lo que transmite es enfermedades. Además de hacer control, necesitamos tener los cultivos limpios, porque todas estas plagas se almacenan en las malezas. Si nosotros no controlamos maleza, vamos a tener presencia de chicharrita. Entonces, el achaparramiento afecta principalmente en el corredor seco. Otra de las enfermedades que quiero enfocarme es la mancha de asfalto. La mancha de asfalto, su principal zona de ataque son la zona central, Matagalpa y Notega, la parte de la Segovia, ¿verdad?, Jalapa, la parte de la Guinea, donde las condiciones ambientales son totalmente diferentes al trópico seco o al corredor seco. La mancha de asfalto es un complejo de 3 hongos, ¿verdad?, que están juntos y lo que hacen es que ocasionan una defoliación y quema en el cultivo del maíz. No existe fungicida, ¿verdad?, para este tipo de enfermedad, como les digo, son hongos. Entonces aquí lo que hay que trabajar es con variedades resistentes, ¿verdad?, como el H-Inca 991, que tiene cierta resistencia a esta enfermedad, y también podemos hacer una serie de prácticas culturales o de manejo del cultivo que nos van a permitir reducir la presencia de la mancha de asfalto. Por ejemplo, las densidades. Si nosotros los productores
utilizan altas densidades van a tener problemas con la mancha de asfalto. Entonces tenemos que tener unas densidades adecuadas que ande entre las 40 y 45.000 plantas por manzana. Otra de las actividades que podemos hacer es el bajo uso de nitrógeno, no aplicar mucha cantidad de nitrógeno porque esto crea ciertas condiciones para que la mancha de asfalto ocasione serios problemas. Las siembras temprano es primordial para evitar la presencia de la mancha de asfalto en estas zonas que les he dicho. Entonces son dos enfermedades fuertes en el cultivo de maíz, pero además hay otras, ¿verdad?, que se dan a nivel nacional que tienen menos riesgo de pérdida del cultivo. Por ejemplo, roya, ¿verdad? Ahora que el invierno está muy bueno, se van a dar presencia de algunos sintomatología o de roya, ¿verdad? Pero no hay que tener mucho miedo a esta enfermedad. Y la otra enfermedad que me quiero enfocar es una que se conoce como cabeza loca, ¿verdad? Es un hongo, su nombre es Cleroperonospora megni y se da principalmente en zonas donde mucho llueve. ¿Cuál es la principal característica de esta enfermedad? Es que en el maíz la floración masculina, la espiga, es donde se produce el polen. Con esta enfermedad no hay producción de polen, por lo tanto no va a haber una fecundación del cultivo. Esta enfermedad es transmitida principalmente en aquellos campos donde tenemos presencia de una maleza que se llama zacate invasor o sorgo jalapense. Ese es el hospedero principal de esta enfermedad. Todos los productores deben de tener muchísimo cuidado y todos los televidentes identificar estas enfermedades principales del maíz. En el caso de esta última enfermedad de la cabeza loca, si tenemos presencia en nuestro campo, es necesario dejar de cultivar maíz por cierto tiempo en ese campo y hacer rotaciones de cultivo, que eso va a permitir romper el ciclo de esta enfermedad. Entonces, si tenemos la presencia por lo menos 2-3 años, no hay que sembrar maíz porque es un hongo que persiste o permanece en el suelo durante mucho tiempo. Entonces, yo les recomiendo a todos los televidentes y a los productores poner ojo a estas principales enfermedades. Estamos de acuerdo, don Gonzalo. ¿Ha llegado el caso de que se ha ocasionado la pérdida total de un área del cultivo causada por estas enfermedades? Así es. Por ejemplo, por las dos enfermedades primeras que yo les mencioné, el achaparramiento y la mancha de asfalto, son enfermedades virulentas, que si el vector, ¿verdad?, en el caso de la mancha de asfalto afecta en la primera estadía, hay pérdida hasta del 100% del cultivo. Igual con la mancha de asfalto, esta ha sido una enfermedad que en países como Guatemala, El Salvador, Honduras, han ocasionado pérdidas totales del cultivo. Cuando ataca ese hongo en la primera etapa, arrasa y quema todo lo que es la planta, ¿verdad? Al quemarla no hay un efecto entre la radiación solar y la fotosíntesis y no hay productividad. Eso depende, digamos, en el momento que el hongo se apodere. Si nosotros sembramos temprano no hay ningún problema porque esta enfermedad se viene presentando ya como en el mes de julio, agosto y de postrera. Ok. ¿Cómo podríamos valorar o podría valorar un productor el grado de afectación, el porcentaje de afectación en la parcela o en el cultivo? Ok, existen algunos parámetros técnicos, ¿verdad?, como algunos recuentos que nos permiten, digamos, identificar la severidad de la enfermedad. En el caso de las enfermedades, nosotros las evaluamos con un puntaje de 1 a 5, donde 1 es sano y 5 es infectado. Entonces lo que hacemos es que la planta de maíz la dividimos en cuatro partes, ¿verdad? Si la enfermedad, por ejemplo, se encuentra ubicada en las partes de la hoja bajera, significa que tiene un valor de 1, ¿ya? O sea que el daño todavía no ha trepado al total de la planta. Cuando ya el daño trepó a la última hoja, sí hay un daño severo y podríamos darle un valor de 5, donde el productor tiene que tomar decisiones de control con algunos fungicidas químicos. Estamos de acuerdo. ¿Cuáles podrían ser esas condiciones, don Gonzalo, que favorecen el desarrollo de esas enfermedades y también qué medidas podríamos tomar para controlarlas? Ok, las enfermedades fungosas generalmente se desarrollan con mucha humedad, ¿verdad? Humedad relativa alta, además de eso, altas densidades de siembra,
mucho uso de nitrógeno, todo esto, poca cobertura del suelo, todo esto favorece, digamos, que estas enfermedades se disparen, porque como son enfermedades fungosas, muchas de esas cae la gota de agua del suelo, hay salpique de la tierra hacia la hoja y ahí comienzan los hongos a proliferarse en el cultivo. Entonces todo eso el productor debe tener un suelo con cobertura, una buena distancia de siembra, variedades que tengan resistencia a estas enfermedades. Por ejemplo, para el achaparramiento tenemos una variedad que se llama NB6, es una de las variedades más antiguas que tenemos, y un híbrido que se llama H3991 que tolera esta enfermedad. Para el caso de mancha de asfalto, no tenemos todavía un cultivar resistente, pero por ejemplo H991 tiene una línea que la conforma, que tiene cierta tolerancia a esta enfermedad, entonces el daño no es muy severo. Ok, ¿algunos sitios que podemos recomendar en el uso de esas variedades o afectan indiscriminadamente el sitio o el clima, por decirlo de esta manera? Sí, claro. Por ejemplo, NB6 es una variedad que está destinada para el corredor seco, se comporta muy bien, ¿verdad? En el caso del híbrido 991, nosotros lo recomendamos para esa zona como Jalapa, Matagalpa, Pantama, Jinotega, que son las condiciones propicias para que se dé la mancha de asfalto. Entonces ahí los híbridos tienen mejor productividad y mejor comportamiento en cuanto a enfermedades. Bueno, les agradezco mucho, compañeros, por haber abordado el tema de enfermedades y plagas en el cultivo de maíz. Nosotros vamos a hacer una primer pausa comercial y al regresar vamos a hablar sobre plagas y enfermedades, pero en el cultivo de frijol. Quédense con nosotros. Bueno, aquí estamos de regreso en el programa Saber Agropecuario. Vamos a abordar el tema de plagas y enfermedades, pero ahora en el cultivo de frijol. ¿Qué les parece si empezamos, Holman, con describir cuáles podrían ser en esta temporada donde ya los productores sembraron, donde ya ellos están con la etapa de crecimiento, o al menos ya están, ¿qué te digo yo? Unos 5 centímetros de crecido los frijoles? ¿Ya se pueden encontrar plagas en el cultivo? Claro que sí, Wendy. Por ejemplo, podemos encontrar mosca blanca. En este caso, esta plaga, ¿verdad?, comienza a atacar desde la primera etapa del cultivo de frijol y es una plaga también que puede reducir considerablemente los rendimientos productivos en una parcela. El ataque de esta plaga, ¿verdad?, viene a succionar lo que es la savia de las hojas. Al reducir la savia de las hojas, también esta plaga lo que hace es también reducir la capacidad fotosintética de la planta. Una planta afectada, Wendy, por esta plaga nos puede reducir, a veces una afectación severa reduce también la producción de flores y por ende el rendimiento en vaina. Entonces es una plaga de consideración agrícola que hay que tenerle mucho cuidado, con mucha atención agrícola. Ok, Holman, ¿qué podrían ser algunas recomendaciones de prácticas que pueden utilizar los agricultores para controlar esta plaga? En relación a mosca blanca, Wendy, podemos hacer trampa amarilla, ¿verdad?, para la captura de la plaga. En relación también a esto, hay una práctica cultural muy importante, económica para nuestros productores, como es el establecimiento de barreras, ya sea de maíz o sorgo, en relación para que crezcan más o menos a más de 1 metro de altura, y de esta manera se evita que la plaga entre a nuestro frigolar y afecte nuestro cultivo. Ok, Holman, ¿hay otra plaga que afecta, por ejemplo, la malla? Claro, Wendy, también nosotros tenemos en nuestro cultivo de frijol, se puede presentar el ataque de los crisomélidos, conocido como malla del frijol. En este sentido, esta plaga también de importancia agrícola porque puede afectar tanto en larva como en adultos. En el caso de la larva se va a alimentar de lo que son las raíces, afectando el sistema radicular. La planta no capta muchos nutrientes y va a afectar los rendimientos productivos. De igual manera, esta plaga de la malla del frijol puede afectar la parte del follaje. Al carcomer el follaje también hace abolladuras, ¿verdad? Y si el ataque es bastante severo, entonces esto también reduce la capacidad fotosintética de la planta. Una planta que no se esté desarrollando normalmente es una planta que no va a rendir ni vamos a tener los rendimientos productivos deseados. Ok, ¿qué medidas podríamos tomar nosotros para controlar el daño que causa esta plaga? Como es una plaga que afecta tanto en el suelo como en el follaje, yo creo que lo más importante aquí, Wendy, es hacer una buena preparación del suelo. Una buena preparación del suelo en este sentido nos va a ayudar también a eliminar lo que son las larvas y pupas que están en el suelo. Y
aplicaciones de insecticidas biológicos. Ok, Holman, la chicharrita. La famosa chicharrita es otra plaga que afecta al cultivo. Exactamente, Wendy, la chicharrita es conocida también, es verdad, como empuaca, es otra plaga que afecta a nuestros cultivos de frijoles. Esta plaga también, al igual que la mosca blanca, actúa sobre el follaje succionando lo que es la savia. Pero también hay una característica importante en el ataque de lo que es la chicharrita. Las hojas, los bordes de las hojas se ven enrollados hacia abajo y en la punta se ve una quemadura color café oscuro. Ok, Holman, con esto cerramos el tema de las plagas y vamos a presentarles a continuación un video corto para que ustedes vean cuáles son las afectaciones, cómo identificamos las enfermedades en el cultivo de frijol. Una de las principales actividades que se está desarrollando en estos momentos en la mayoría de los departamentos del país es el establecimiento, la siembra del cultivo de frijol. Nos encontramos con el compañero Ronaldo Calderón Matei, él es investigador del cultivo de frijol y se encuentra ubicado aquí en el Centro Experimental La Compañía. Vamos a conocer con Ronaldo algunas tecnologías y prácticas que el INTA está promoviendo, sobre todo en el cultivo de frijol, con dos objetivos. Uno es incrementar la producción y otro es mejorar las condiciones de manejo agronómico del cultivo de frijol. Nosotros hemos experimentado desde este año en riego, cuáles han sido los avances que nosotros podíamos obtener en este tipo de sistemas de siembra, podríamos decir, que es surco sencillo, a surco doble o surco triple. Entonces, ver las mejores condiciones para que nosotros, en menos área, nosotros podemos incrementar mejores rendimientos por manzana. Tradicionalmente los productores, ellos siembran en surco sencillo. Entonces, háblenos ahora ustedes de qué se trata esto del surco doble, surco sencillo, surco triple y cuáles son las ventajas, porque aquí los tenemos. Ok, cuando le hablamos de surco sencillo es, por ejemplo, 60 centímetros entre surco. Podemos medir, tenemos 60 centímetros entre surco, ya sea con tracción animal o convencional, o al espeque o maquinaria, y que entre un metro lineal por lo menos tiene prácticamente de 10 a 12 semillas por metro. Los surcos sencillos, nosotros les hablamos de forma tradicional que se han venido a implementar por muchos años. Cuando ya tiene floración, usted ya no puede hacer aplicaciones. ¿Por qué? Porque ya no tiene acceso. Sí puede pasar, pero lo que hace es trillar el cultivo. Entonces esa es una desventaja porque nosotros trillaríamos el cultivo y hay productores que cuando está en floración ellos no quieren ya entrar porque dicen le vamos a botar la flor, le vamos a pasar alguna enfermedad. Entonces este sistema ha sido el que nosotros hemos mantenido en el país, pero sin embargo tiene su desventaja que nosotros prácticamente no lo habíamos identificado. Nosotros pasamos lo que es el surco doble, donde es el sistema que nosotros hemos venido implementando y podemos ver de que entre surcos nosotros les hemos dado 40 centímetros y lo que es 80 centímetros entre cada callejón. Y podemos ver que nosotros cuando este sistema, el frijol ya llega a su momento de floración, él lo que hace es crear un abanico aquí y cierra, ¿no? Cierra, mientras que aquí el callejón queda un poco libre, donde el productor prácticamente él puede hacer sus manejos agronómicos adecuados durante todo el ciclo de cultivo, podemos decir. Sin embargo, también otra ventaja es que al momento de realizar la cosecha, él se va sobre encima de los dos surcos y lo va distribuyendo y es más fácil. No es como cuando usted lo siembra, el cochonado tiene que ir reventando bejuco por bejuco, mientras que por lo menos en este surco solo están compactados los dos surcos centrales. Y el callejón lo que ayuda es que entra sol por aquí y entra sol por allá, tanto cuando viene a entrada y cuando va de salida. Entonces este tiende a hacer mejor desarrollo fisiológico y nutrición de la planta, de los nutrientes que hay en el suelo o los que se le adicionan de forma foliar. Por último, nosotros estamos implementando lo que es surcos triples. Nueva experimentación que queremos nosotros implementar es igual, la misma distancia, 80 entre callejón y 40 centímetros entre cada surco. Sin embargo, nosotros estamos implementando porque hay muchos productores que mencionaban lo que es la siembra de surcos triples. Ellos decían, ¿cuál es el mejor sistema? ¿Surcos sencillos, surcos dobles o surcos triples? Entonces nosotros es el mismo sistema, solo que aquí nosotros incrementamos prácticamente semillas por manzana. Nosotros de 80 podemos pasar a 90 hasta 100 libras por manzana, porque estamos incrementando de 12 a 14 semillas por metro lineal. Entonces eso viene a incrementar, pero sin embargo nosotros en los costos de producción estamos implementando igual para todos los tres tipos de distancia. 2 quintales por manzana igual y el manejo agronómico igual. Nosotros no estamos incrementando que doble de fertilización por manzana. Sin embargo, estamos las mismas dosis de fertilización de surcos sencillos, los estamos nosotros implementando hasta surcos triples.
Una de las prácticas muy importantes que hace hincapié el INTA, Ronaldo, es sobre el cuidado y la protección de suelo. Me fijo que aquí solamente se está trabajando con estas rayas y no se hace esa labranza tradicional que hace la gente. Cuéntenos sobre eso. Entonces nosotros aquí estamos implementando para reducir lo que es erosión del suelo. Cuando hay intensa lluvia, la erosión del suelo es que se pierden nutrientes y la calidad de la capa arable que nosotros tenemos se la lleva a las corrientes. Entonces aquí la implementación es solo realizar chapoda, dejar que se descomponga por un cierto tiempo sobre el suelo y pasar lo que es raya que es labranza mínima, sin roturar suelo. Eso nos ayuda a nosotros a minimizar lo que es el daño de microorganismos descomponedores del suelo con el labrado de cuando es labranza convencional. Entonces, con este tipo de sistema nosotros estamos ayudando a mejorar las condiciones de textura, de estructura del suelo para mejor desarrollo de las raíces o del cultivo que nosotros sembremos en este tipo de sistemas de manejo de maquinario o de tradición animal. Y los resultados obtenidos tenemos que de un 20% más hemos incrementado. Es decir, si sacábamos 28 quintales por manzana, ahora estamos sacando 38 quintales o 35 quintales por manzana. En la misma área, solo que con mejores rendimientos, con incrementando densidad poblacional por manzana, que andamos nosotros alrededor de 170.000 a 180.000 plantas por manzana, surcos dobles. Y surcos sencillos andamos de 130 a 140.000, que estamos perdiendo prácticamente un 20% de densidad poblacional por manzana. Bueno, Ronaldo, ¿qué nos puedes comentar acerca de esas enfermedades que pudimos ver ahí? Iniciando con la mancha angular, es una de las principales enfermedades de importancia en el cultivo de frijol. Esta se identifica con manchas angulares al nivel de la hoja y tiene pérdidas económicas muy severas en la parte de las segovias o más que todo en lo que es cambio de temperaturas nocturnas. Entonces este hongo se prolifera de incidencia en el cultivo de frijol y esto hace de que vengan a perder o disminuir lo que es producciones o rendimientos que nosotros queremos obtener. Sin embargo, nosotros hemos identificado que este hongo se presenta más que todo a inicio de floración, cuando ya la planta inicia su desarrollo reproductivo, es donde ella pierde la energía y la energía la ocupa más para la parte de reproducción, pero las defensas entonces se bajan, es donde el hongo tiene la más facilidad de entrar y afectar el cultivo del follaje del frijol. Ok, Ronaldo, ¿hay algunas variaciones climáticas que pueden ocasionar que se proliferen más las enfermedades en el cultivo de frijol? Por ejemplo, cuando empieza a llover mucho y no se detienen esas lluvias. O también los cambios bruscos de temperatura. ¿Esto puede generar o propiciar el desarrollo de nuevas enfermedades? Claro, en el caso actual que tenemos ahorita podemos ver que tenemos un invierno muy copioso. Una de las principales es mustia y la choza, productores que llaman la requema. Es que ahorita mucha humedad hace que el suelo haya mucho salpique, entonces empieza a pudrirse la vaina y el follaje. Entonces eso hace que no hay un proceso fotosintético donde la planta muere por mucha humedad y por falta de cobertura del suelo. Entonces eso hace que nosotros tengamos disminución en la plantación por manzana. Entonces cuando tenemos menos plantas por manzana, nosotros tenemos incluso bajo rendimiento porque es afectado el cultivo con este tipo de enfermedades como es mustia y la choza por muchas precipitaciones que están ocurriendo actualmente. Bueno, Ronaldo, imagino que también cuando la semilla no es bien tratada y la queremos utilizar en el siguiente ciclo, a veces se pueden transmitir bacterias o alguna enfermedad que vamos acarreando y la llevamos ahí en el nuevo ciclo de producción. ¿Cuáles podrían ser esas enfermedades que se trasladan así en el tiempo? Sí, de acuerdo, Wendy. De hecho, que las que te mencioné como mancha angular, mustia y la choza y bacteriosis se transmiten por semilla. Bacteriosis se presenta más en momentos secos, donde se disemina a través de mucho viento y con temperatura. Entonces, si tenemos un campo abierto, grande, se tiene más a afectarse. Por eso el productor por las mañanas no puede entrar al cultivo, por lo que las esporas van en el pantalón o en las botas y transmite a áreas que no están contaminadas. Por eso es que es bueno también incorporar barreras vivas en los lotes para nosotros evitar este tipo de diseminación de la bacteria. También los cambios bruscos de temperatura de noche hace que haya mayor incidencia
de este tipo de enfermedades. Pero para esto nosotros recomendamos, como la multilachosa, utilizar lo que es cobertura de suelo, siembra de labranza mínima, hacer curvas de nivel para evitar encharcamiento en lotes de área, o sembrar en ladera, y si siembra en zona plana, establecer lo que es cobertura de suelo. No recomendamos en frijol hacer labranzas convencionales que volteamos el suelo, sino para evitar este tipo de incidencia de enfermedades que vienen a bajar los procesos de producción. Mancha angular, algunas variedades que tenemos generadas no tienen la tolerancia requerida por este tipo de hongo. Sin embargo, más que todo es prevención o medidas de prevención para poder nosotros garantizar que el cultivo tenga buen desarrollo vegetativo, reproductivo, y podamos nosotros producir los rendimientos esperados en el cultivo de frijol en las diferentes localidades del país. Estamos de acuerdo, pero si yo te llegara a preguntar, ¿con qué recursos cuentan los productores en el campo? Los bancos de semilla, las fincas de innovación. Es decir, hay variedades de semillas de frijol que están tolerando estas enfermedades, estas plagas que estamos conociendo hoy. De hecho, como programa de frijol del INTA, se han generado variedades como por tipo de planta erecta, por lo menos las variedades que recomendamos a los productores de tipo planta erecta que no tienen contacto con el suelo, tanto las hojas como las vainas. Entonces, como variedad biofortificada, creo que algunos productores ya la conocen como INTA Viapante, INTA Nutritivo y Rendidor. Tenemos otra variedad que es INTA Productivo Sequía, INTA Fuerte Sequía, que son variedades que se siembran en el ciclo primera y que tienen tolerancia a este tipo de enfermedades como multilachosa. Entonces, tienen esa tolerancia, esa capacidad genética, podemos decir, que toleran este tipo de cambios de clima. También los productores, sus medidas que ellos tienen en su finca es usar algunos bioplaguicidas orgánicos como caldo sulfurocálcico para la parte de control de bacteriosis o prevención más que todo. Y también la multilachosa es usar cobertura de suelo, es decir, no dejar los suelos desnudos. Por eso nosotros orientamos a no hacer quemas para que los suelos no queden desnudos y no haya salpique del suelo en las hojas, que es lo que provoca el hongo de la multilachosa, o pudrición o requema de la planta. Estamos de acuerdo, Ronaldo. Bien, Holman, te hago la pregunta, ¿qué recomendaciones podrían darse de manera general durante toda la etapa de crecimiento del cultivo de frijol para evitar el ataque de plagas y enfermedades? Es decir, dejarle la cancha en este momento al amigo productor, productora, ¿cuáles son esas recomendaciones que ellos deben de retomar en esta etapa del año? Bueno, Wendy, en relación a las prácticas, ¿verdad?, que nosotros podemos recomendar a nuestros productores en relación a lo que hemos estado abordando, plagas y enfermedades, primeramente yo creo hacer uso de semillas certificadas para garantizar rendimientos productivos. Pero no solamente depende del uso de la buena semilla, hay labores que ayudan a conservar y evitar la incidencia de plagas y enfermedades. Hay enfermedades que pueden ser fácilmente evitadas al eliminar también rastrojo de cosechas anteriores, porque en el rastrojo pueden quedar los hongos. Entonces, de esta manera evitamos mayor incidencia de esos hongos que están provocando algunas enfermedades. En caso de las plagas, las prácticas recomendables también podemos hacer uso, ¿verdad?, de rotaciones de cultivos, que es una alternativa económica para romper algunos ciclos de la plaga, el ciclo biológico de la plaga. Estamos de acuerdo. También es muy importante, y hemos observado en los bancos comunitarios de semillas o en fincas de innovación de los productores, que realizan aquellas trampas de colores, hay trampas lumínicas también, trampas pegajosas, donde los insectos y las plagas quedan ahí, no avanzan hacia el terreno del cultivo. ¿Qué tan importante es para que ellos puedan desarrollar de manera constante, quizá no solamente el inicio de la etapa del cultivo, sino durante el resto del periodo? En este sentido, Wendy, yo creo que es importante que antes de aplicar alguna técnica, ¿verdad?, o llegar al extremo de un químico, primeramente agotar la alternativa agroecológica. Como ya lo mencionaba, las trampas lumínicas, ¿verdad?, son importantes, y las trampas olorosas para captura de los adultos. Por lo menos las capturas con trampa amarilla, en el caso de mosca blanca, nos va a evitar una gran cantidad de posturas. Una mosca blanca te puede poner entre 0 a 160 huevos en cada postura. Entonces estamos evitando considerablemente. Las trampas amarillas, entonces en este sentido han ayudado considerablemente al control de mosca blanca. Las barreras vivas han sido efectivas, y de esta manera estamos contribuyendo al ambiente agroecológicamente con técnicas y labores culturales que no van a dañar
plagas, algunos insectos, perdón, que son benéficos incluso. Entonces de esta manera podemos hacer esa parte. De igual manera podemos hacer uso de hongos entomopatógenos, insecticidas biológicos, como lo mencionaba el compañero, para el control de esta plaga. Desde luego, Holman. Bueno, les agradezco a ambos por habernos detallado, ¿verdad?, información sobre el manejo y control de las plagas y enfermedades en el cultivo de frijol. Recuerden algo muy importante, estamos orientados a producir de manera sana, agroecológica y amigable con el medio ambiente. Después de la pausa, vamos a hablar sobre el mismo tema, pero en el cultivo de arroz. No se vayan. Amigos televidentes, continuamos con el programa Saber Agropecuario. Vamos a hablar de arroz, plagas y enfermedades que atacan al cultivo de arroz. Israel, en Nicaragua sembramos dos sistemas del arroz, ¿verdad? El sistema de secano y el sistema de riego. Sí, en nuestro país, ¿verdad? Venimos trabajando con dos tipos de sistemas de producción de arroz. Nos enfocamos en la parte de arroz de riego y arroz de secano. En esta ocasión, ¿verdad?, vamos a estar hablando sobre el cultivo de arroz en secano. En condiciones de secano, que es el que producen la mayoría de los pequeños y medianos agricultores, ¿verdad? Entonces, en este sentido, vamos a empezar hablando sobre las plagas que afectan al cultivo. ¿Es común para secano y para riego? ¿Cuáles son esas plagas? ¿Cómo podemos identificarlas? Bueno, una de las principales, ¿verdad?, una de las plagas que se presentan en la fase inicial del cultivo y que es importante, ¿verdad?, que los agricultores realicen muestreos de suelo, tenemos el tema de la gallina ciega, ¿verdad?, la cual viene causando, ¿verdad?, daños en lo que son las raíces del cultivo. Por eso es importante, ¿verdad?, antes de realizar la siembra 15 días anticipados, realizar un muestreo de suelo, ¿verdad?, para identificar si hay presencia de esta plaga en el suelo. Una medida de manejo de esta plaga es, ¿verdad?, la utilización de lo que es la semilla certificada con tratamiento químico, ¿verdad? Ok, Israel, es muy importante. Una vez que se ha identificado la plaga, de todos esos métodos que vos mencionaste, ¿cuál es el siguiente paso para evitar que esa plaga cause un daño significativo? Bueno, ¿verdad? Una vez que ya identificamos si hay o no existe presencia de la plaga, ahí determinamos, ¿verdad? Si no existe presencia, pues procedemos a realizar lo que es ya la siembra, ¿verdad? Como te explicaba anteriormente, ¿verdad?, el uso de la semilla certificada y con tratamiento para el control de estas plagas. Muy bien. Entonces, si hemos identificado las plagas precisamente en el suelo, ¿verdad?, previo a la siembra, ¿hay otra temporada en el ciclo de producción que podemos encontrar plagas? ¿Cuáles serían? Sí, tenemos, ¿verdad?, en la fase ya de desarrollo vegetativo, ¿verdad?, los barrenadores del tallo del arroz, ¿verdad?, que vienen a afectar, ¿verdad?, grandemente. Nosotros sabemos que si nuestras plantaciones se ven afectadas por esta plaga, esto viene a disminuir, ¿verdad?, lo que son los procesos de fotosíntesis en el cultivo, ¿verdad?, porque su follaje se ve afectado. Si hay presencia de esta enfermedad, de esta plaga, entonces nuestros rendimientos van a disminuir. Otra plaga que también es de importancia económica en el cultivo del arroz, tenemos lo que es el chinche, ¿verdad?, que esta es una plaga que se presenta en la fase de llenado de grano o cuando la planta está en estado lechoso, ¿verdad? Esa es la principal etapa donde el cultivo se ve afectado, ¿verdad? Entonces, una de las medidas para controlar esta plaga es, ¿verdad?, que las fechas de siembra estén bastante sincronizadas con los otros productores, ¿verdad? Porque cuando tenemos nosotros campos aislados donde establecimos, ¿verdad?, y quizás somos los últimos en cosechar esos campos, entonces las plagas de otro campo se trasladan a nuestros campos, ¿verdad?
Entonces por eso es importante sembrar de manera continua, hacer uso de las fechas de siembra. Ok, Israel, ¿hay algún mecanismo para evitar que esas plagas avancen a otro terreno? Es decir, si mi vecino tiene plaga y lamentablemente yo no pude sembrar en el mismo ritmo, al mismo ritmo que va él, ¿hay alguna cultivo trampa que puede servir para evitar que esa plaga se pase en mi cultivo? Sí, actualmente, ¿verdad?, se viene utilizando lo que son las barreras vivas, ¿verdad?, ya sea con cultivo de sorgo, con cultivo de maíz, ¿verdad? Y lo más importante sí es la sincronización de las fechas de siembra. Muy bien. ¿Qué te parece si yo te dijera en este momento, bueno, mi semilla vino tarde o yo no pude comprar a tiempo? ¿Cuál sería el mejor escenario para un productor que siembra a destiempo en este ciclo? Bueno, yo diría, ¿verdad?, te diría que no es una buena opción, ¿verdad?, realizar esa siembra fuera de tiempo, porque se va a ver enfocado, ¿verdad?, en realizar muchas aplicaciones, ya sea de químicos o de productos biológicos, lo cual va a venir a incurrir en más costos para manejar esa plantación. Es por eso que es de gran importancia, ¿verdad?, manejar lo que son las fechas de siembra, ¿verdad? En el caso del cultivo de arroz de secano nos venimos enfocando, ¿verdad?, lo que es del 15 de julio al 15 de agosto, ¿verdad?, que son las fechas recomendadas para no tener ese tipo de incidencia. Estamos de acuerdo, Israel. Y en cuanto a enfermedades, ¿qué es lo que debemos de conocer? En el caso, ¿verdad?, de las enfermedades, ¿verdad?, una de las principales enfermedades que viene afectando el cultivo del arroz, tanto en riego como en secano, ¿verdad?, tenemos por ejemplo lo que es la piricularia, ¿verdad?, que es una enfermedad que tiene presencia, ¿verdad?, precisamente cuando nosotros tenemos temperaturas que oscilan entre los 23 y los 32 grados Celsius, ¿verdad? Entonces esta enfermedad, esas condiciones las aprovecha, ¿verdad?, para desarrollarse y se viene presentando, ¿verdad?, con lo que son el manchado de las hojas, ¿verdad?, en forma se logra observar claramente en las hojas, ¿verdad?, los daños, ¿verdad? Esto viene a afectar, ¿verdad?, porque el proceso de fotosíntesis de la planta se ve afectado, ¿verdad? Entonces cuando llega el proceso ya de formación y llenado de grano, ¿verdad?, los rendimientos disminuyen considerablemente. También, ¿verdad?, tenemos lo que es la rizoctonia, que también tiende a parecerse, ¿verdad?, a lo que es la piricularia, pero que esta se desarrolla en temperaturas de entre 23 y 35 grados centígrados, ¿verdad? Y una de las condiciones, ¿verdad?, de manejo para ambas enfermedades, tenemos lo que es el manejo, ¿verdad?, lo que son las densidades de siembra, la fertilización, ¿verdad?, las fechas de siembra. Eso es muy importante para manejar estas dos enfermedades. Muchos de los productores siembran quizá en el sistema de secano, no es así, pero he visto que muchos de los productores siembran por puños, por montones, sin establecer esa distancia de siembra. ¿Cuál es lo recomendable? Bueno, ¿verdad?, el sistema de secano, ¿verdad?, se viene, los productores lo vienen trabajando, lo que es el sistema de siembra, ya sea por espeque, siembra por bueyes, ¿verdad? Pero lo recomendable para este tipo de sistema es manejar densidades de siembra o digamos que una cantidad de semillas de unas 90 libras por manzana, ¿verdad? Con eso nos daría una excelente densidad de siembra, ¿verdad?, para disminuir la presencia de estas enfermedades. Ok, Israel, ¿hay alguna variedad en especial que tolere o sea resistente al ataque, al bombardeo de estas plagas, de las enfermedades que hemos hablado? Sí, se ha venido trabajando, ¿verdad?, en investigaciones sobre variedades, ¿verdad?, como por ejemplo Intadorado, ¿verdad? Más sin embargo, en los estudios que se ha venido realizando, nos hemos venido enfocando y nos hemos venido dando cuenta que
el tema de manejo, densidades de siembra, fertilización, fechas de siembra y la densidad es lo más óptimo, ¿verdad?, para el control de estas enfermedades. También, ¿verdad?, otra enfermedad de importancia económica es la Burkholderia aglutinata, que se presenta, ¿verdad?, en la fase ya final del cultivo, y esta es una enfermedad, ¿verdad?, que viene transmitiéndose por el uso de semilla, ¿verdad? Es decir, que los productores que no hacen uso de semilla, esa enfermedad se viene contaminando de un campo hacia otro campo. Y estamos de acuerdo de que transmite las enfermedades. Ok, Israel, actualmente, ¿qué estamos investigando en el tema del arroz? Hay variedades, hay prácticas, hay tecnologías que podemos poner en un futuro a disposición de los amigos agricultores. ¿Verdad? Actualmente nosotros como INTA tenemos proyectos de cooperación tanto con la Misión Técnica de Taiwán como el Centro de Agricultura de Corea del Sur, ¿verdad?, donde venimos desarrollando. En el caso de Taiwán venimos trabajando el tema de variedades, en la parte de fitomejoramiento genético, y también venimos trabajando con Corea el tema de manejo del cultivo, porque nos hemos venido dando cuenta que no basta con hacer una investigación en mejoramiento genético, sino que hay aspectos tan importantes como el manejo, las densidades de siembra, la fertilización, las fechas de siembra, que nos vienen a contribuir, ¿verdad?, a mejorar los rendimientos en los cultivos, porque la variedad por sí sola no nos expresa ese potencial, sino que tiene que venir acompañado de un paquete de manejo de la tecnología. De acuerdo, Israel. Vamos a hablar un poquito del arroz de riego, porque también vale la pena hacerlo. Esta es la temporada en que ellos están también sembrando. Sí, en el caso, ¿verdad?, de arroz de riego, ¿verdad?, se viene trabajando ya a partir desde el mes de mayo, como has podido observar en zonas, por ejemplo, de Sébaco, Malacatoya, toda esa zona, ¿verdad?, estos productores ya vienen implementando lo que son los sistemas, la que es la preparación de suelo, para dar inicio a las siembras, ¿verdad? En el caso de estos sistemas, ¿verdad?, estos productores vienen haciendo ya más uso de tecnología, ¿verdad?, más avanzada. Por ejemplo, los sistemas de siembra mecanizado, tanto ya sea siembra en húmedo o siembra en seco, ¿verdad?, y hacen más uso de tecnología, ¿verdad?, y los rendimientos han venido mejorando precisamente por ese proceso de convivencia, ¿verdad?, el día a día con lo que son los sistemas de manejo. Correcto. Hay unas prácticas bien precisas que se utilizan en los sistemas de riego, que es la nivelación del terreno. ¿Eso potencializa el desarrollo del cultivo? Sí, por supuesto, ¿verdad? Nosotros como INTA, ¿verdad?, hemos desarrollado investigaciones, ¿verdad?, con productores en el sector de Sébaco, ¿verdad?, sobre el tema de láminas de riego, ¿verdad? Hay productores, por ejemplo, en el Valle de Sébaco que están utilizando, ¿verdad?, para cultivar una hectárea unos 26,000 metros cúbicos de agua, ¿verdad? Sin embargo, nosotros hemos venido estableciendo investigación con ellos, ¿verdad?, donde se ha venido demostrando, ¿verdad?, que disminuir el uso de agua sin disminuir los rendimientos, ¿verdad? En ese proceso de investigación nosotros recomendamos, ¿verdad?, lo que era la tecnología de lámina de riego de 2 pulgadas. Con esta tecnología el uso del agua disminuyó a una utilización de 12,000 metros cúbicos por hectárea. Entonces, sin disminuir los rendimientos, ¿verdad? Entonces, nosotros venimos recomendando esa tecnología, ¿verdad? Es por eso que es importante, ¿verdad?, el uso de estas tecnologías para que son más amigables con el medio ambiente. Con esa tecnología nosotros podríamos disminuir el uso del agua, ¿verdad?, en un 50%. Bueno, te agradezco mucho, Israel, por habernos compartido tus conocimientos en cuanto al tema de arroz. Recuerden, estimados televidentes, amigos productores principalmente, todos estos programas los estamos desarrollando en el marco
de la promoción, de la capacitación, información y formación al sector agropecuario, vinculada a las instituciones del sistema de producción, consumo y comercio con el CONICYT. Entonces, en otro tema vamos a estar abordando todo lo que compete al ritmo del sector productivo, especialmente en este ciclo agrícola de primera 2020. Nos vemos en una próxima edición. Les saluda Wendy Nicaragua.